Mi hermana es la niña de oro, y yo soy el chivo expiatorio. Después de que mi hermana causara un accidente, me echaron de casa a los 17 años. Incluso quisieron demandarme por mi casa. Mi hermana es la niña de oro y yo soy el chivo expiatorio. Después de que mi hermana causara un accidente, ella, Amanda, no podía hacer nada malo y yo no podía hacer nada bueno. Todo lo que salía mal en nuestra casa de alguna manera se convertía en mi culpa, sin importar lo absurdo o imposible que fuera. Cuando tenía 6 años, Amanda consiguió un paquete de rotuladores y se puso a pintar las paredes del comedor. Había rayas de neón por todas partes. Mi madre entró, echó un vistazo y entró furiosa en mi habitación. Ni siquiera se molestó en preguntar qué había pasado. Simplemente me agarró del brazo y gritó, ¿por qué hiciste esto? Amanda se quedó allí parada con un rotulador en la mano, sonriendo como el diablo, mientras yo me castigaban 2 semanas. A medida que crecíamos, la situación solo empeoró. Amanda empezó a hacer cosas más serias y yo fui castigada por todas ellas. Cuando tenía 15 años, cogió la tarjeta de crédito de mi padre y se fue de compras, ropa de diseño, zapatos, un teléfono nuevo, más de $5,000. Cuando el banco la llamó, uno pensaría que se metería en problemas, ¿verdad? No, mis padres ni siquiera intentaron averiguar qué había pasado. En lugar de eso, me sentaron y me acusaron de ayudar a Amanda a robar la tarjeta. Ni siquiera sabía dónde la guardaba mi padre. Perdí mi mesada durante meses y recibí sermones sobre responsabilidad. ¿Amanda se quedó con la mayoría de las cosas que compró? Lo peor que hizo en su vida, y todavía no puedo creer que se haya salido con la suya, fue el accidente de coche. Cuando Amanda cumplió 18 años, mis padres le compraron un coche nuevo. Mientras tanto, yo tenía 16 años y todavía conducía mi vieja y destartalada bicicleta. Amanda no era una gran conductora. Un fin de semana, decidió ir a una fiesta en la casa de una amiga. Se emborrachó, condujo hasta su casa y se estrelló contra la cerca de nuestro vecino. Llegó la policía, las tarifas del seguro se dispararon y el auto quedó destrozado. Mis padres estaban furiosos, pero no con ella. Me echaron la culpa a mí. Dijeron que si hubiera sido un mejor hermano, Amanda no sentiría la necesidad de actuar así. ¿Qué significaba eso? No estaba en la fiesta. No le entregué las llaves y, sin embargo, de alguna manera fue culpa mía. Cuando cumplí 17 años, sentí que no podía ganar. Amanda se había graduado de la escuela secundaria y trabajaba a tiempo parcial en una boutique. Un día, desaparecieron $200 de la caja registradora y Amanda les dijo a nuestros padres que yo debía haberlo robado. Yo ni siquiera estaba en la ciudad ese día. Estaba visitando a un amigo que vivía a 2 horas de distancia, pero a mis padres no les importó. Me llamaron ladrón y dijeron que estaba arruinando la reputación de Amanda. Esa noche, mi padre empacó mis cosas, me puso la maleta en las manos y me dijo que me mudaría a vivir con mi abuela. Sin explicación, sin discusión. Ya le has hecho bastante daño a esta familia. Mi abuela vivía en un pueblo pequeño y tranquilo a unos 320 kilómetros de distancia. Me recibió con los brazos abiertos y no se preocupó por el motivo de mi envío allí. Creo que ella ya lo sabía. Había visto cómo me trataban mis padres a lo largo de los años, pero siempre se había mantenido al margen. La vida con ella era sencilla, pero solitaria. Extrañaba a mis amigos, mi escuela e incluso el poquito de normalidad que me quedaba. Ella no tenía internet, así que pasaba la mayor parte del tiempo leyendo o ayudándola con las tareas de la casa. Ella hacía todo lo posible para que me sintiera como en casa, cocinando mis comidas favoritas y contándome historias sobre mi papá cuando era joven. Pero no fue suficiente para borrar el dolor de haber sido abandonada. Unos meses después de mudarme, Amanda me llamó. Ni siquiera sabía que tenía mi número. Sonaba falsamente dulce, como siempre lo hacía cuando quería algo. Dijo que mamá y papá todavía estaban enojados, pero que tal vez, si me disculpaba, me dejarían volver a casa. ¿Disculparse? ¿Por qué? ¿Por haber sido la culpable de sus errores toda mi vida? Colgué sin decir una palabra. Han pasado casi 2 décadas desde entonces y todavía estoy tratando de sanar de todo. He ido a terapia, pero algunas heridas son más profundas de lo que las palabras pueden alcanzar. Mis padres y yo apenas hablamos ahora. Amanda está casada y tiene hijos, y vive la vida perfecta que siempre quiso. Cada Navidad me envía una tarjeta diciendo que todo está bien. No sé si se siente culpable o simplemente no se da cuenta, pero nunca le he respondido. En cuanto a mí, he construido una vida tranquila. Tengo un trabajo estable, algunos buenos amigos y un gato llamado Max que me mantiene cuerdo. Pero algunas noches, cuando todo está en silencio, repito todos esos momentos en mi cabeza. Me pregunto si alguna vez dejaré de sentirme como el niño que nunca fue lo suficientemente bueno, sin importar cuánto lo intentara. Es agotador llevar todo esto conmigo, pero estoy tratando de dejarlo ir un día a la vez. Gracias por dejarme decir esto. No sé si estoy buscando un consejo o simplemente necesitaba contárselo a alguien, pero se siente bien poder decirlo todo en voz alta. Cuando llegué a la casa de la abuela Loretta, no estaba segura de qué esperar. No pasé mucho tiempo con ella cuando era niña. Vivía en un pueblo pequeño, a horas del caos del que me acababan de echar, y aunque la había visto en algunas fiestas, no la conocía realmente. Aún así, en cuanto entré por su puerta, me abrazó con fuerza y fue la primera vez que sentí una calidez real en años.
Anthony, cariño, dijo abrazándome fuerte. Aquí estás a salvo. Su casa era pequeña pero acogedora, con paredes revestidas de madera, alfombras gastadas y un ligero olor a lavanda que parecía venir de la nada. No era como la casa de mis padres, donde todo era impecable y frío. La casa de Loretta parecía habitada, llena de muebles desparejados y pequeñas chucherías que había ido recogiendo a lo largo de los años. No tardé mucho en darme cuenta de que ella era exactamente lo opuesto a mis padres, que eran críticos y despectivos. Ella era paciente y amable. Y por primera vez, no me sentí como si estuviera caminando sobre cáscaras de huevo. Al principio, pensé que vivir con ella podría ser algo temporal. Tal vez mis padres se darían cuenta de que habían reaccionado de forma exagerada y me pedirían que volviera a casa, pero las semanas se convirtieron en meses y su silencio dejó en claro que eso no iba a suceder. No solo me habían enviado lejos, me habían borrado. Amanda seguía siendo su princesa perfecta, viajando por el mundo a costa de ellos. De vez en cuando, veía fragmentos de su vida a través de publicaciones en las redes sociales. Allí estaba, sonriendo en una playa de las Bahamas. Allí estaba de nuevo, mostrando su nuevo coche, un elegante Mercedes negro con un moño gigante en la parte superior. Mientras tanto, yo trabajaba a tiempo parcial en una tienda de comestibles y destinaba la mayor parte de mis sueldos a ayudar a Loretta a pagar las cuentas. Loretta no me pidió que trabajara. Ella se las habría arreglado de alguna manera por sí sola, pero yo no soportaba la idea de quedarme sentado sin hacer nada mientras ella luchaba. Llevaba años jubilada, vivía con un ingreso fijo y sus facturas médicas se acumulaban más rápido de lo que podía pagarlas. A veces la oía toser en su habitación por la noche y eso me asustaba. Había sido fumadora durante la mayor parte de su vida y eso le estaba pasando factura. Así que conseguí un trabajo reponiendo estanterías y pasaba las tardes haciendo todo lo que podía para ayudar, limpiando, cocinando, reparando cosas en la casa. No era glamoroso, pero me hacía sentir bien que me necesitaran. Un día, unos 6 meses después de haberme mudado, encontré un sobre en el buzón con la dirección de Loretta. La dirección del remitente era la de un bufete de abogados que no reconocí. Por curiosidad, se la entregué cuando entró en la cocina a tomar su café matutino. ¿Qué es esto?, pregunté. Frunció el ceño y sacó un par de anteojos para leer. Probablemente no fuera nada importante, pero mientras leía la carta, su rostro palideció. Sus manos comenzaron a temblar y dejó el papel sobre la mesa sin decir palabra. Abuela, ¿qué pasa?, pregunté. Se me revolvió el estómago. Ella dudó antes de responder. Su voz apenas era más que un susurro. Se trata de la casa. Resulta que Loretta llevaba meses atrasada en el pago de su hipoteca. Había pedido un segundo préstamo años atrás para pagar una deuda médica y ahora el banco amenazaba con ejecutar la hipoteca. Mis padres lo sabían, por supuesto, habían sido notificados como sus parientes más cercanos, pero no habían hecho absolutamente nada para ayudarla. Quería gritar. Amanda estaba viviendo su mejor vida en una casa que valía más de $400,000 y que pertenecía a mi abuela. La única persona que me había mostrado verdadera amabilidad estaba a punto de perder su casa. Pasé los siguientes días llamando a bancos y cobradores de deudas, tratando de averiguar cómo podíamos ganar algo de tiempo. Loretta intentó detenerme, diciendo que no era mi responsabilidad, pero no podía quedarme sentado y dejar que ella lo perdiera todo. Finalmente, la convencí de que me dejara aceptar un segundo trabajo. Empecé a trabajar de noche en un restaurante de la ciudad, limpiando mesas y fregando platos hasta que me quedaron las manos en carne viva. Fue agotador, pero valió la pena ver el alivio en el rostro de Loretta cuando logramos reunir lo suficiente para cubrir el siguiente pago. Una noche, después de mi turno en el restaurante, llegué a casa y encontré a Loretta sentada en la sala de estar con un hombre que no reconocí. Tenía unos 40 años y vestía un traje desgastado y un maletín que parecía haber visto días mejores. Loretta lo presentó como Carl, un viejo amigo del barrio. Anthony, dijo, Carl es abogado. Nos va a ayudar a resolver esto. Carl explicó que había estado investigando el caso de Loretta y había encontrado algunas discrepancias en la documentación. Al parecer, el banco había cometido algunos errores al procesar su préstamo y podría haber una manera de luchar contra la ejecución hipotecaria. No era algo seguro, pero nos dio un rayo de esperanza. Mientras Carl trabajaba en el aspecto legal, yo trabajaba tantas horas como podía. Ya no se trataba solo del dinero, sino de demostrarme a mí mismo que podía superar las circunstancias que me habían tocado. Cada vez que sentía ganas de rendirme, pensaba en Amanda, que se dejaba llevar por la vida sin preocupaciones, y eso alimentaba mi determinación. Pero justo cuando las cosas empezaban a mejorar, ocurrió el desastre. Una noche, mientras me preparaba para ir a trabajar, Loretta se desplomó en la cocina. La encontré en el suelo, sin aliento, y mi corazón se paró. Llamé al 911. Mis manos temblaban tanto que apenas podía marcar el número. Los paramédicos llegaron en cuestión de minutos, pero se sintió como una eternidad. La llevaron rápidamente al hospital y yo la seguí en mi destartalado auto, rezando todo el camino. Los médicos dijeron que había tenido un ataque cardíaco. Ella sobrevivió, pero por poco. Verla conectada a todas esas máquinas, tan pequeña y frágil, me rompió algo. No podía perderla, no después de todo lo que había hecho por mí. Pero las facturas médicas eran enormes y sabía que no había forma de que pudiéramos seguir con el ritmo. Traté de llamar a mis padres, con la esperanza de que finalmente se ofrecieran a ayudarme.
Pero cuando mi padre cogió el teléfono, me despidió antes de que pudiera terminar de explicarle. Ya hemos hecho bastante por ella, dijo con frialdad. Ahora ella es tu responsabilidad. Colgué, temblando de ira. ¿Cómo podían ser tan despiadados? A Amanda le dieron todo en bandeja de plata y no pudieron dar ni un centavo para salvar a su propia madre. Era como si yo ya no existiera para ellos. De vuelta en el hospital, Loretta me apretó la mano y me dijo que no me preocupara. Ya has hecho mucho, Anthony, me decía cada semana. Estoy orgullosa de ti. Sus palabras me dieron fuerza. Seguí trabajando, seguí luchando y, finalmente, con la ayuda de Carl, logramos salvar la casa. No fue fácil, pero valió la pena. Loretta pudo volver a casa, y por primera vez en años, sentí que había logrado algo real. Después de años de vivir con mi abuela Loretta, finalmente me encontré al borde de algo que nunca pensé que tendría, la independencia. El día que firmé los papeles para comprar mi primera casa, un lugar modesto pero hermoso que valía $300,000, sentí una mezcla de orgullo y de incredulidad. Mi camino desde ser el chivo expiatorio de mi familia hasta finalmente alcanzar este hito no se trató solo de tener una casa propia. Se trató de recuperar mi vida. La casa era una casa estilo artesano de 2 pisos en un tranquilo suburbio, con un porche envolvente y un patio trasero lo suficientemente grande como para plantar un jardín. No era nada llamativo ni extravagante, pero era mío. Bueno, nuestro. Me aseguré de incluir el nombre de Loretta en la escritura. No fue solo un gesto, fue una declaración. Ella había sido mi apoyo cuando a nadie más le importaba, y esta era mi manera de decirle gracias. Llegar a ese punto no había sido fácil. Trabajé incansablemente, haciendo malabarismos con varios trabajos y juntando cada centavo que podía. El punto de inflexión llegó cuando conseguí un puesto a tiempo completo como coordinador de proyectos en una empresa de logística local. El sueldo no era astronómico, pero era estable y venía con beneficios. Por primera vez, sentí que podía respirar. En el trabajo, conocí a un grupo de personas que rápidamente se convirtieron en mi segunda familia. Estaba Jacob, mi supervisor, que no se andaba con rodeos y creía en el amor duro, pero tenía un corazón de oro. Luego estaba María, mi compañera de trabajo a la que le encantaba cocinar y a menudo traía galletas o brownies para el equipo. Y, por último, estaba Ethan, un analista junior con una vena sarcástica que se convirtió en uno de mis mejores amigos. No conocían toda la historia de mi pasado, pero sabían lo suficiente para entender por qué estaba tan obsesionada. Un viernes después del trabajo, Ethan me invitó a tomar algo. No era algo que yo hiciera habitualmente. Yo prefería las noches tranquilas en casa, pero él insistió. Terminamos en un bar poco iluminado del centro, donde nos pidió una ronda de tragos de whisky. Entonces, dijo, levantando su copa, ¿cuál es el gran plan ahora que oficialmente eres propietaria de una casa? Me reí. Solo intento vivirlo día a día. Tonterías. Dijo Ethan sonriendo. Eres demasiado planificador para eso. No se equivocaba. Incluso mientras celebraba este logro, ya estaba pensando en los próximos pasos. La casa necesitaba algunas reformas, un techo nuevo, una plomería renovada, pero yo estaba lista para afrontarlo de frente. Después de todo, había pasado años luchando cuesta arriba. ¿Qué era una pequeña mejora en el hogar en comparación con eso? Pero la vida tiene una forma de lanzar bolas curvas cuando menos lo esperas. Un mes después de mudarme, cuando volví a casa del trabajo encontré una carta pegada en la puerta de entrada. Era de un hombre llamado Greg Hawkins, que decía ser el anterior propietario de la casa. Según la carta, había habido un problema con la venta y amenazaba con emprender acciones legales para reclamar la propiedad. Entré en pánico y llamé inmediatamente a la agente inmobiliaria que me había ayudado con la compra, pero ella me aseguró que todo estaba en regla. Aún así, la carta me convenció. No podía quitarme la sensación de que algo no iba bien. Al día siguiente, decidí investigar más a fondo. Pasé horas en la oficina del secretario del condado, revisando los registros para asegurarme de que todo fuera legítimo. Fue entonces cuando me topé con algo extraño. El nombre de Greg Hawkins no figuraba como propietario anterior. En cambio, el registro indicaba que la casa había pertenecido a una sociedad fantasma. No tenía ningún sentido. ¿Por qué alguien se tomaría tantas molestias para ocultar la historia de la propiedad? Llevé los documentos a Carl, el abogado que había ayudado a Loretta años atrás. Ahora estaba semi-retirado, pero aceptó echar un vistazo. Después de unos días, me llamó a su oficina. Anthony, dijo, reclinándose en su silla. Esto es más grande de lo que crees. Carl explicó que la casa había sido parte de una estafa inmobiliaria más grande. La empresa fantasma se había utilizado para vender propiedades rápidamente, inflando su valor y vendiéndolas a compradores desprevenidos como yo. Si bien mi compra era técnicamente legal, había gente que podía perder mucho dinero si se desvelaba la estafa. Durante semanas viví en un estado de ansiedad constante, esperando que cayera el otro zapato. Una noche, mientras estaba reparando la cerca del patio trasero, se me acercó un hombre. Era alto, de complexión delgada y con una cara que parecía haber visto muchas peleas de bar. Tú, Anthony, me preguntó con voz grave. ¿Quién pregunta?, respondí, poniéndome en guardia al instante. Me llamo Greg Hawkins, dijo. Sacó un cigarrillo arrugado y dijo, tenemos que hablar.
Lo invité a sentarse en el porche, aunque mi instinto me decía que mantuviera la distancia. No parecía peligroso, pero tenía un aire que me inquietaba. Durante la siguiente hora, Greg me contó su versión de la historia. Afirmó que le habían estafado para que se quedara con la casa en un acuerdo de ejecución hipotecaria turbio y que desde entonces había estado tratando de recuperarla. No puedo decir si decía la verdad o no, pero su desesperación era palpable. A medida que avanzaba la conversación, empecé a ver el panorama general. No se trataba solo de la casa. Se trataba de personas como Greg, personas que habían sido aplastadas por un sistema diseñado para explotarlas. De alguna manera extraña, sentí una afinidad con él. Sabía lo que era sentirse descartado, impotente. Pero al mismo tiempo, no podía permitir que sus problemas se convirtieran en los míos. Había trabajado demasiado para llegar a donde estaba. Con la ayuda de Carl, logré sortear el campo minado legal. El tribunal falló a mi favor y Greg se vio obligado a dar marcha atrás. Pero toda esa terrible experiencia me dejó conmocionada. Me recordó que, sin importar lo lejos que había llegado, todavía había desafíos esperándome en cada esquina. A lo largo de todo, Loretta fue mi ancla. Se había mudado a la casa conmigo poco después de que la compré, y tenerla allí hacía que me sintiera como en casa. Pasaba los días cuidando el jardín, tarareando viejas melodías y cocinando comidas que llenaban la casa de calidez. En las tardes tranquilas, nos sentábamos juntas en el porche, veíamos la puesta de sol y hablábamos de todo y de nada. Una noche, mientras bebíamos un sorbo de té bajo un cielo lleno de estrellas, Loretta se volvió hacia mí y me dijo: «Has recorrido un largo camino, Anthony. Espero que sepas lo orgullosa que estoy de ti». Sus palabras me hicieron llorar. Durante mucho tiempo he luchado para demostrar mi valía, a mí misma, al mundo, tal vez incluso a mis padres. Pero en ese momento, me di cuenta de que no necesitaba la aprobación de nadie más. Había construido una vida de la que podía estar orgullosa, y eso era suficiente. La vida había adquirido un ritmo constante. Mi hogar ya no era solo una casa. Era un santuario. La abuela Loretta lo había mejorado aún más con sus habilidades de jardinería. Cada centímetro del patio trasero florecía con rosas, lirios y verduras que ella insistía en quitar las malas hierbas y que nunca terminaban de comer. Trabajé duro, pasé los fines de semana reparando y mejorando cosas en la propiedad, y de vez en cuando, salía con mi amigo Ethan. Por una vez, mi vida parecía estable. Luego, como siempre, Amanda encontró una forma de arruinarla. Hacía años que no hablaba con mis padres, desde que me enviaron a vivir con Loretta. Habían dejado claras sus opciones y yo había tomado las mías. No seguía de cerca a Amanda, pero era imposible ignorar su vida cuando aparecía en las redes sociales o a través de conocidos en común. Ella seguía siendo la niña mimada, viviendo del dinero de mis padres mientras viajaba, compraba autos caros y organizaba fiestas lujosas. Pero incluso ese pozo estaba destinado a secarse tarde o temprano, y resultó que Amanda no era tan invencible como ella creía. Todo empezó con un mensaje de voz. Una noche, cuando llegué a casa del trabajo, exhausta, encontré mi teléfono parpadeando con un mensaje. No reconocí el número, pero de todas formas presioné play. «Anthony, soy tu madre». Su voz me detuvo en seco. Hacía años que no la oía y, sin embargo, sonaba exactamente igual, aguda, fría y autoritaria. Pero esta vez, había un matiz de algo más en su tono, desesperación. «Tu padre y yo necesitamos hablar contigo. Es urgente. Por favor, llámame». No le devolví la llamada. No estaba listo para abrir esa puerta otra vez, pero una semana después, la puerta se abrió sola. Estaba en el porche delantero, arreglando una barandilla suelta, cuando un auto se detuvo en la entrada. Era un sedán viejo, destartalado y oxidado. La puerta del lado del conductor se abrió con un chirrido y mi madre pasó por delante de mí. Tenía un aspecto terrible. Su cabello estaba despeinado, su ropa arrugada y su rostro surcado por el estrés. Por un momento, no la reconocí. Entonces mi padre salió del asiento del pasajero, moviéndose más lento de lo que recordaba. No parecía mucho mejor. «Anthony, mi madre», dijo, como si se tratara de una visita casual, «tenemos que hablar». No los invité a pasar. En lugar de eso, me crucé de brazos y me quedé en el porche mirándolos. «¿Qué quieren?». Mi padre se aclaró la garganta, pero fue mi madre quien habló. «Se trata de Amanda. Ella ha cometido algunos errores». Casi me río. Toda la vida de Amanda había sido un gran error, que ellos habían permitido en cada paso del camino. «¿Qué tiene eso que ver conmigo?». «Ella agotó nuestros préstamos», dijo mi padre. Su voz era apenas un susurro. «Más de $100.000. El banco se quedó con la casa». Parpadeé, atónito. Durante años, supuse que su dinero mantendría a Amanda a flote para siempre. Nunca pensé que se pudiera acabar, pero allí estaban, parados frente a mí, sin hogar. «No tenemos a dónde ir», dijo mi madre. Se le quebró la voz. «Esperábamos que pudieras». No terminó la frase. No hacía falta. Sabía lo que querían y la mera audacia de la conversación me hizo hervir la sangre. «¿Quieres que te deje quedarte aquí?», dije, más como una afirmación que como una pregunta.
Sí, dijo mi padre en voz baja. Hasta que nos pusimos de pie, me quedé mirándolos y los recuerdos volvieron a invadirme. Cada vez que me culpaban por los errores de Amanda. En todas las ocasiones habían ignorado mis luchas, desestimado mi dolor y me habían desechado como basura. ¿Y ahora querían mi ayuda? No, dije con firmeza. El rostro de mi madre se contrajo en estado de shock. Anthony, ¿dónde están tus padres? Dejaron de ser mis padres el día que me enviaron a vivir con la abuela. Le respondí. Eligieron a Amanda. Siempre elegiste a Amanda y ahora estás pagando el precio. Mi padre intentó hablar, pero lo interrumpí. ¿Te das cuenta de lo que me hiciste? ¿Cuántos años pasé recogiendo los pedazos de mi vida por tu culpa? No tienes derecho a venir aquí ahora y pedir nada. La conmoción de mi madre se convirtió en ira. No teníamos otra opción. Eras imposible. Yo era un niño. Yo gritaba. Y me convertisteis en el chivo expiatorio de todo lo que hizo Amanda. ¿Os escucháis ahora mismo? No tenían respuesta. Mi padre miró al suelo, avergonzado. Mientras mi madre me miraba como si esto fuera culpa mía, no te estoy ayudando. Dije con voz firme, ve a buscar a Amanda. Ella es por quien sacrificaste todo. Deja que ella se ocupe de ello. Anthony, por favor, dijo mi padre con la voz quebrada. No tenemos otro lugar a donde ir. Lo miré y sentí un dolor. Lástima. Quizás, pero no fue suficiente para hacerme cambiar de opinión. No puedo ayudarte. Dije, más suave esta vez. Hiciste tu cama. Ahora recuéstate en ella. Sin decir una palabra más, me di la vuelta y entré en la casa, cerrando la puerta detrás de mí. Me temblaban las manos y sentía una opresión en el pecho, pero no miré hacia atrás. A través de la ventana, los vi subirse a su auto y alejarse. No sabía a dónde iban y no me importaba. Durante los días siguientes, sentí una mezcla de emociones, ira, tristeza, incluso culpa. Pero cada vez que cuestionaba mi decisión, me recordaba todo lo que me habían hecho pasar. Tenían a Amanda. Siempre habían tenido a Amanda. Ahora no era mi trabajo salvarlos. Semanas después, un conocido en común me dijo que mis padres se estaban quedando en un refugio en el pueblo vecino. Amanda, como era previsible, se había negado a ayudarlos. Ella desapareció en algún lugar, dejándolos a su suerte. No me comuniqué con ellos. No quería saber más. Por primera vez en mi vida, me elegí a mí misma. Por un tiempo, después de rechazar el refugio de mis padres, la vida volvió a una sensación de calma. Me concentré en el trabajo, cuidé de la abuela Loretta y seguí haciendo de mi hogar un lugar de consuelo. Pensé que sería la última vez que tendría noticias de mis padres, pero debería haberlo pensado mejor. Siempre habían encontrado la manera de hacerme cargo de sus problemas. La tormenta empezó con una carta, por correo certificado. Lo abrí una tarde, mientras estaba sentada a la mesa de la cocina con Loretta. Ella estaba tomando té, tarareando una melodía de su infancia, mientras yo examinaba el documento que tenía frente a mí. Al principio, las palabras no me resultaron familiares. Luego los volví a leer. Anthony, dijo Loretta, notando mi rostro pálido. ¿Qué pasa? Me están demandando. Dije con voz hueca. Loretta dejó la taza y sus manos temblaron levemente. ¿Quiénes? Mis padres, dije con amargura, sosteniendo la carta en alto. Están tratando de quedarse con la mitad de la casa. La carta detallaba su reclamación. Como el nombre de Loretta figuraba en la escritura, argumentaron que ella era copropietaria. Y como era su madre, creían que tenían derecho a su parte de la propiedad. No importaba que yo hubiera pagado la casa con mi propio dinero o que el nombre de Loretta estuviera incluido como un gesto simbólico de gratitud. Vieron una oportunidad y la aprovecharon. En las semanas siguientes, la situación se agravó rápidamente. Mis padres contrataron a un abogado, un hombre astuto llamado Richard Callahan, que no perdió tiempo en enviar demandas agresivas. Afirmó que, como Loretta tenía una salud delicada, su condición cardíaca había empeorado. Sus bienes deberían distribuirse entre sus hijos. Por supuesto, no se mencionó a Amanda ni una sola vez. Esto se refería exclusivamente a mí. Contraté a Carl, el mismo abogado que nos había ayudado con el problema de la ejecución hipotecaria de Loretta hace años. No era tan culto como Callahan, pero conocía la ley, lo que es más importante, conocía a mis padres. Están buscando soluciones, dijo Carl durante nuestra primera reunión. Pero tendremos que demostrar que la casa es completamente tuya. ¿Tienes todos los documentos? Pasé horas buscando entre los archivos, reuniendo todos los documentos relacionados con la compra. Extractos de hipotecas, transferencias bancarias, recibos de sueldo, todo estaba allí. Había sido meticuloso con el registro de mis antecedentes y ahora estaba dando sus frutos. Aún así, la idea de ir a juicio contra mis padres me revolvía el estómago. La primera audiencia fue surrealista. Mis padres se sentaron en un lado de la sala, luciendo satisfechos y seguros de sí mismos, mientras que yo estaba sentado con Cal en el otro lado.
Callahan me pintó como un hijo desagradecido que había manipulado a Loretta para que le cediera su propiedad. Afirmó que yo la estaba explotando, aprovechándome de su amor por mí para privar a mis padres de su legítima herencia. Mi madre fue la primera en subir al estrado. Lloró mientras hablaba de lo mucho que ella y mi padre habían hecho por mí, de cómo siempre habían puesto a la familia en primer lugar y de cómo solo querían lo que era justo. Escucharla reescribir la historia me hizo hervir la sangre. Quise ponerme de pie y gritar la verdad, pero Carl me apretó el brazo, un recordatorio silencioso para que mantuviera la calma. Entonces fue mi turno. Carl me guió a través de mi testimonio, exponiendo los hechos. Había trabajado incansablemente para ahorrar para la casa, la había pagado en su totalidad con mi propio dinero e incluí el nombre de Loretta en la escritura simplemente como muestra de agradecimiento por su apoyo. Él presentó los documentos que yo había reunido, mostrando cada centavo que se había gastado en la compra. Pero el verdadero punto de inflexión llegó cuando Loretta subió al estrado. A pesar de su frágil salud, insistió en testificar. Vestía su mejor ropa de domingo, con el pelo plateado cuidadosamente recogido hacia atrás y su voz, aunque suave, era firme. Mi nieto me salvó la vida, dijo, mirando directamente al juez. Cuando mis propios hijos me abandonaron, Anthony estaba allí. Trabajó en 2 empleos para que yo pudiera vivir en mi casa. Esta casa es suya. No lo quiero y nunca lo he querido. Callahan intentó ponerla nerviosa, haciéndole preguntas directas sobre su salud y su decisión de incluir su nombre en la escritura. Pero Loretta no la criticó. Incluir mi nombre fue su manera de decir gracias, dijo con firmeza. Nunca se trató de propiedad. Se trató de amor. La sala del tribunal quedó en silencio cuando ella se retiró. Incluso mis padres parecían conmocionados, aunque rápidamente se recompusieron. No tenían vergüenza, pero tampoco tenían argumentos. El juez falló a mi favor y desestimó por completo su demanda. Ordenó a mis padres que pagaran mis honorarios legales, aunque dudaba que alguna vez viera un centavo de ese dinero. Fuera del juzgado, mi madre intentó apelar una última vez. Anthony, dijo, con la voz llena de insinceridad, todavía somos tus padres. ¿Seguro que entiendes por qué tuvimos que hacer esto? La miré fijamente, la incredulidad se convirtió en ira. No hiciste esto por Loretta ni por ningún sentido de justicia. Lo hiciste porque eres egoísta y codicioso. No vuelvas a contactarme nunca más. Mi padre murmuró algo en voz baja, pero no me molesté en escucharlo. Me di la vuelta y me alejé, con Loretta a mi lado. Su brazo en el mío. De vuelta a casa, nos sentamos en el porche, y el peso de la terrible experiencia finalmente se alivió. Lamento que hayas tenido que pasar por eso, dijo Loretta. Su voz estaba cargada de culpa. No es tu culpa, dije. Ellos tomaron sus decisiones. Y yo tomé las mías. Por primera vez en mucho tiempo, sentí una sensación de cierre. Mis padres me habían quitado mucho a lo largo de los años, pero no querían quitarme esto. La casa era más que un simple edificio. Era un símbolo de todo por lo que había luchado, todo lo que había construido a pesar de ellos. Y ahora sí que era mío. Cortar la comunicación con mis padres no fue una decisión que tomé a la ligera. No fue una reacción impulsiva ni un acto de venganza. Fue cuestión de supervivencia. Después del juicio, supe que no había vuelta atrás. Habían cruzado todos los límites imaginables y yo finalmente había aprendido la lección más importante. No los conocía de nada. Durante los meses posteriores a la sentencia, casi esperaba que volvieran a aparecer en mi puerta, suplicando o exigiendo. Pero no lo hicieron. Pero no fue así. En cambio, me enteré por un conocido en común, un viejo vecino que nos había conocido cuando yo era niño, que mis padres y Amanda se habían mudado a un pequeño apartamento alquilado en las afueras de la ciudad. Estaban ahogados en deudas y no podían mantener el estilo de vida al que se habían aferrado durante tanto tiempo. Las payasadas de Amanda, como siempre, fueron la causa de su caída. Amanda, que antes hacía alarde de bolsos de diseño y vacaciones exóticas, ahora trabajaba en una tienda minorista en un centro comercial. La vecina me dijo que todavía intentaba mantener las apariencias, publicando fotos cuidadosamente preparadas en las redes sociales como si nada hubiera cambiado. Pero las grietas se estaban haciendo visibles. Mientras tanto, mis padres luchaban por llegar a fin de mes. La salud de mi padre había comenzado a deteriorarse, probablemente debido al estrés, y mi madre trabajaba a tiempo parcial como recepcionista. Por primera vez en sus vidas, se enfrentaban a las consecuencias de sus decisiones. Debería haber sentido satisfacción o reivindicación, pero lo único que sentí fue vacío. La verdad es que ya había lamentado la pérdida de mis padres mucho antes de que esto sucediera. Perderlos ahora no fue doloroso. Fue solo el último clavo en un ataúd que había estado construyendo durante años. La vida en casa, en cambio, era pacífica. La salud de Loretta se había estabilizado, y aunque todavía estaba frágil, estaba tan vivaz y llena de energía como siempre. Pasábamos los días en tranquila y feliz tranquilidad, plantando flores en el jardín, compartiendo comidas y disfrutando del simple placer de la compañía mutua.
Mis amigos, en particular Icen y María del trabajo, se convirtieron en mi familia extendida. Ellos entendieron el peso de mi pasado sin entrometerse demasiado, y su apoyo significó mucho para mí.